Sirier es la versión de micrófonos de Razer y en esta ocasión trajimos la versión 2 tanto de la parte Pro como de la parte X para que ustedes puedan comparar y ver las características y ventajas de cada una a referente de la otra, además de su diferencia grande de precio. Pero vamos a ver con un test de sonido a ver si realmente vale o no vale la pena en tu setup y puedas escoger cuál de las dos versiones se acomoda mejor para ti. Todo eso y más aquí en TechK. Y bien, como siempre, déjenme recordarles nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, en las cuales ustedes nos pueden empezar a seguir para estar más pendientes del mundo gamer y las noticias, y también para que nos colaboren en encuestas y preguntas sobre qué review traeremos próximamente al canal. Recuerden que ustedes son los encargados de escoger el próximo review. Por otra parte, les agradecemos muchísimo de parte de TechK todo el apoyo otorgado por ustedes y gracias a ello hemos logrado llegar a los 3000 suscriptores y por ende hemos llegado a nuestro segundo sorteo. Así que estén muy pendientes porque en estos próximos días estaremos montando un videoclip mostrando las condiciones para participar en ese grupo de tarjetas de regalo para ustedes. Así que estén muy pendientes. Y bien, ahora entrando en materia, ustedes están preguntando, Kelvin, ¿por qué trajiste estas dos versiones de Razer? Pues bien, resulta que estas dos versiones son muy parecidas, pero a la vez tienen pequeñas diferencias que pueden marcar grandes, pero grandes detalles en la grabación de cualquier video tuyo o cualquier streaming. Entonces, por eso mismo vamos a hacer un unboxing rápidamente antes de entrar al detallado completo de sus características y especificaciones, lógicamente con nuestro test de sonido que no puede faltar. Pero mientras tanto, comencemos con nuestro unboxing. Y bien, comenzando nuestros unboxings, vamos a empezar con la versión X, que es la versión económica, o por lo menos la más económica de estos dos. Esta parte de la imagen podemos notar de primero que simplemente tiene dos botones, uno que es el de ganancia y el segundo que es el de silencio o mute. Ahora, por la parte de atrás podemos ver más características esenciales del micrófono y por la parte lateral todas las especificaciones que tiene él, pero vamos a verlo en detalle más adelante. Por ahora vamos a abrir la caja por la parte de aquí y vamos a quitar el plástico. Bien, dentro de la caja podemos notar que lógicamente tenemos nuestra carta de presentación, en este caso no es en un pergamino, sino es en una hoja verde como tal de cartón, nuestro manual como tal de especificaciones y el micrófono muy bien envuelto. Entonces, vamos a sacar por la parte de acá el micrófono que, wow, pesa bastante poco, o sea, la verdad está bien liviano. Vamos a sacar la base que está en la parte de aquí abajo y vamos a ver qué otras cosas tiene la caja por dentro. Por aquí abajo tiene el cable. Y al parecer no tiene nada más la caja, solamente lo esencial, micrófono y cable. Así que vamos a agarrar estas dos cosas, los manuales y demás, y los vamos a sacar de aquí de la mesa. Bien, ya teniendo el micrófono, entonces vamos simplemente a destaparlo, vamos a sacarlo por este lado y vamos a colocarlo aquí en la mesa. Vamos también a sacar su base, los plásticos para afuera. Y vamos a notar que primero tenemos un cable trenzado bastante largo con conexión USB-C y USB-A. Entonces, tiene un tipo de conexión muy buena, por lo menos se les agradece que ya estamos en una actualización como USB-C, que hoy en día pues se maneja en todos los periféricos. Y vamos ahora simplemente a amarrar el micrófono, que como tal es de rosca en la parte de abajo, así que como les decía al principio, no creo que sea movible o no mucho, entonces vamos a enroscarlo acá y vamos a notar que el micrófono se puede mover o girar un poco, pero en este sentido. Si lo pueden notar, se puede girar simplemente de esta manera, no es como que tenga un ángulo como tal. Pues ayuda, sirve, sí sirve de pronto colocarlo un poco inclinado, sirve bastante. En la parte de aquí arriba de la cámara pueden notar que la inclinación no es mucha, pero sí se puede rotar como en su propio eje, ¿no? Como tal, entonces pues sirve de algo, la verdad. Ahora, vamos a notar que, como les dije al principio, solamente tiene dos botones. El botón de mute, que es como un tipo touch, aunque sí se aplasta un poco. Y la parte del botón de ganancia, el cual no tiene un tope, o sea, gira constante, no tiene un tope hacia la izquierda o hacia la derecha, gira constante, entonces lo puedes configurar de alguna manera. Ahora, en materiales, ¿qué les puedo decir? Materiales, la base o cabeza o recepción viene totalmente en hierro, entonces está muy bien, o sea, es tipo micrófono de los antiguos como tal, entonces viene muy bien, muy resistente. La parte de abajo se nota que es como plástico con metal, entonces los acabados sí están muy bien, tienen muy buena resistencia. Hay unas partes en plástico como la parte donde resalta el nombre de Razer y la parte de acá,
pero la parte de la base y la parte de arriba de recepción son de hierro. Entonces sí, la verdad genera muy buena solidez, es como que tiene muy buen soporte como para golpes y demás, entonces aguanta bastante. Ahora, en la parte de atrás podemos notar que tenemos una conexión de audífonos para que ustedes puedan escucharse a sí mismos y puedan saber qué frecuencia puedan manejar. Y en la parte de abajo, totalmente acostado, tenemos la conexión USB-C para conectarlo a nuestra PC. Entonces, si ustedes lo conectan, prácticamente queda en un tipo de diseño curvo original, como si fuera de la misma forma en que viene el micrófono. Entonces, la verdad me gusta. A esta parte me gusta bastante. Lo único sería conectarlo. Ahora, el micrófono en esencia como tal se ve bastante pequeño, entonces si ustedes tienen un setup pequeño, eso les va a servir perfecto, no ocupa espacio, es bastante versátil y con su pequeño movimiento dentro de su propio eje, pues se puede manejar de alguna manera. Entonces pues eso está bien por ese lado del unboxing. Ahora vamos a abrir el otro modelo como lo es el Pro, a ver qué tal y qué características tiene en su caja. Y bien, ahora detallando la parte externa de la versión Pro, que lógicamente la caja es mucho más grande, podemos notar de primera mano que tiene un botón adicional, es el de volumen. Aparte del de ganancia y el mute, tiene un botón adicional. Y a la diferencia de la versión X, viene con un ángulo el cual puedes manipular mejor, como un anillo el cual puedes manipular mucho mejor. En la parte de atrás, viene con sus características al igual que la otra versión, pero con algunas especificaciones adicionales y todas las esencias que tiene el micrófono como tal en la parte lateral. Pero esto lo vamos a ver más detalladamente más adelante junto con el otro micrófono. Entonces vamos por ahora, vamos a abrir la caja por aquí por la parte de atrás. Y bien, abriendo la caja, podemos notar, lógicamente, al igual que la otra versión, nuestra carta de presentación en cartulina y no en pergamino. Podemos notar también nuestro manual, que está igual de grueso al otro, y una pequeña espumilla donde nos está mostrando que tenemos más cuidado con el micrófono. Ahora, sacándolo ya y viéndolo aquí de mano, ya lo podemos ver mucho más grande que la versión X. Está mucho más pesado y pues mucho más grande, como les dije. Vamos a sacar la otra espumilla y vamos a ver qué tenemos en la parte de abajo. Vamos a sacar esto. La caja no tiene nada más. Vamos a colocarla aquí a un lado. Vamos a abrirla por aquí. Se abre. Vamos a encontrar como un tipo de almohadilla, un pop. Podemos encontrar la base y podemos encontrar el cable, que al parecer este cable se ve mucho más largo. Creo que se ve mucho más largo el cable. Ya vamos a mirar y a detallar más esa parte. Vamos a colocar todo esto que es de la caja, lo vamos a sacar de aquí de la mesa y vamos a armar nuestro micrófono para poderlo detallar. Bien, teniendo el micrófono aquí, podemos notar primero el cable, que al igual de la versión anterior, tiene un cable trenzado bastante largo y tiene sus puertos USB-A y USB-C. También viene con un tipo de modelo o diseño que creo que se va a acoplar exactamente el mismo diseño del micrófono como ovalado, entonces pues está bien. Vamos a ver por la parte de acá, lógicamente la base, vamos a quitarla aquí del empaque y vamos a colocarla aquí junto con el micrófono. Vamos a amarrarla, que de por sí la base es en aluminio o hierro, entonces está bastante pesada, se amolda bastante bien. Y podemos ver que el micrófono, a diferencia de la otra versión, sí se puede manipular mucho mejor. Entontonces, no se puede manipular hacia los lados, solamente hacia arriba y hacia abajo, al igual que el otro, pero pues de alguna manera como más versátil, ¿no? Ahora, los acabados de material, al igual que la otra versión, viene también como en metal en la parte de arriba, en la parte de aquí al lado también viene metal, y la única parte plástica también es la parte donde resalta el nombre de Razer. De resto está muy resistente. Los botones también son un tipo touch para el mute o el silencio, y para la ganancia y para el volumen tampoco tienen un tope, son botones que siguen girando constantemente, entonces simplemente lo puedes manipular, me imagino que a través del software. Ahora, en la parte de abajo tiene un pequeño pedazo plástico que si lo quitamos pues podemos encontrar un pequeño tornillo, el cual pues no vamos a entrar en detalle de pronto para que pueda servir o algo, pero simplemente les quería resaltar esa parte. Ahora, por la parte de abajo también podemos conectarlo y como les dije anteriormente, se va a adaptar al diseño del micrófono al igual que la versión X. Entonces, si pueden dar cuenta, viene totalmente para que quede como ovalado, y también viene con la conexión de unos audífonos en la parte de atrás para poder tener un mejor monitoreo. Ahora ya se van a estar diciendo, Kelvin, ¿y la bolsita que tienes atrás? Sí, exactamente. Vamos a abrirla y vamos a encontrar que aquí tenemos un pequeño pop
para poder colocar al micrófono. Cosa que pues la verdad no sé, yo no se lo colocaría, pero pues si ustedes quieren lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque pues queda un poco más sobrecargado, creería yo, ¿no? Se ve mucho más chistoso. Pero pues también lo pueden utilizar para que ustedes puedan acercar mucho mejor el micrófono y se pueda escuchar mucho mejor y más nítido sin el y ya saben, ¿no? Pues entonces pues esta almohadilla se agradece para los que realmente lo utilizan constantemente, se les agradece bastante. Ahora vamos a colocar estos dos micrófonos, los vamos a juntar y vamos a colocarlos a prueba. Vamos a ver las características de cada uno de ellos y cuáles son las diferencias reales de cada uno de ellos. Y bien, para hablar de las características y especificaciones de cada uno de estos micrófonos, vamos a colocarlos a prueba al mismo tiempo. Y es que vamos a empezar a hablar de las características primero de la versión económica, que es la versión X. Y contamos con un condensador de 25 milímetros con una frecuencia de 96 kHz, un bitrate de 24 bits, una frecuencia de respuesta de 20 Hz, una sensibilidad de menos 24 decibeles y un máximo de 120 decibeles. Contamos lógicamente con supercardioide y lógicamente con un limitador de ganancia análogo. Además que contamos con una base muy buena antivibración, la cual nos puede dar mucho mejor soporte para la grabación. Ahora, por la parte de la versión Pro, estamos contando con un condensador de 30 milímetros y con una frecuencia de 96 kHz. Una frecuencia de respuesta igual de 20 Hz, pero con una sensibilidad de menos 34 decibeles y un máximo de 120 decibeles. También contamos con una recepción cardioide y una limitación de ganancia análoga. Y a diferencia de su versión X, la versión Pro viene con un pequeño bonus que es una pequeña almohadilla anti-pop. De esta manera ustedes pueden notar que las diferencias son mínimas, pero la verdad, la versión Pro tiene una frecuencia mucho mayor y es muchísimo mejor la recepción. Pero sin embargo, vamos a colocar estos dos a prueba con un test de sonido para que ustedes mismos juzguen si realmente hay mucha diferencia, no solamente en su precio, sino en su calidad. Y bien, ya teniendo nuestros micrófonos conectados directamente a la computadora y sin ningún tipo de edición en postproducción, vamos a ver cómo se escuchan por default simplemente conectándolos. Entonces vamos a empezar con la versión más económica, que es la versión X, a ver si hay mucha diferencia junto con la versión Pro. Entonces vamos a comenzar a escuchar el audio atentamente, vamos incluso a bajar un poco el volumen de nuestra música de fondo para que ustedes determinen mucho mejor. Así que vamos a empezar con la versión X aquí. Y bien, ya me están escuchando con la versión X y a esta distancia, entonces realmente debería escucharse bien y bastante decente. Ahora, si ustedes tienen de pronto un tipo de aéreo o algo, ustedes pueden conectarlo y lo pueden colocar más de cerca. Incluso vamos a murmurar un poco a ver si se escucha un poco mejor o un poco menor. Y si se encuentra la diferencia entre uno o el otro. Y si lo colocas en la parte de aquí al frente, o gritas más o bajas. ¿Cómo se escuchará? No lo sé, ustedes lo están escuchando en estos momentos. Ahora pasemos a la versión Pro. Y bien, ahora está en la versión Pro. Esta versión Pro debería escucharse supuestamente un poco mejor, ya que tiene mejores decibeles y mejores ganancias de micrófono como tal. Ahora, si ustedes también lo tienen igual de la otra manera en un trípode aéreo, entonces ustedes pueden escucharse de esta manera y pueden bajar un poco el tono de voz o hablar un poco más bajo a ver qué tal se escucha, o incluso en la mesa como tal si se escucha igual o no. Recuerden que esta es una versión cardioide, cualquiera de las dos versiones, entonces tienen que ser directamente hacia la parte de frente. Y bien, como pudimos notar en el test de sonido, la verdad, cada uno de los micrófonos sí se ve la diferencia bastante marcada. Y es que les recuerdo que los dos estaban sin configuración previa, simplemente por default se conectaban a la computadora sin ningún tipo de edición. Pero la versión X sí alcanzamos a notar que tiene bastante eco, o por lo menos tiene bastante recepción de sonidos externos, mientras que la versión Pro se concentra en el sonido principal cardioide de frente, así que pues aísla mucho más los sonidos externos. Ahora, un pequeño tip, y es que la versión X, si ustedes de pronto la utilizan en un sitio bien adecuado, donde no tenga tanto eco, donde tengas un estudio de grabación o demás mucho mejor pues construido, de pronto esa parte puede variar. Pero pues ya sería invertir más en tu estudio o invertir más en el micrófono. Así que pues ya se quitaron cada uno de ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque el precio también es muy fuerte la diferencia. Y es que estamos hablando de que la versión X en la actualidad está en $99, mientras que la versión Pro está en 150. Ahora, en sus países, según Mercado Libre y Amazon, está la versión Pro en estos precios y la versión X en estos precios. Así que es a criterio de cada uno de ustedes qué prefieren. Por lo menos en mi concepto personal, yo me inclinaría un poco más el valor y irme por la versión X, ya que tiene mucha más flexibilidad y mucha más formas de configurar.
Y bien, de esa manera hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado y les ha parecido interesante, regálenme un like. Y si no están suscritos, que están esperando, suscríbanse en el botonito rojo de aquí abajo. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos empiecen a seguir y no se pierdan nada de nuestros próximos reviews. Los vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.